Muchísimas gracias a la Red Ecuatoriana de Pedagogía y muchísimas gracias al público que se ha mantenido en la transmisión, esperándonos para dar paso ahora a la segunda ponencia de nuestro panel. Se trata de la ponencia Consolidación de los sistemas universitarios inclusivos, abordaje de un cambio sistémico. Nuestra expositora invitada es la doctora Carmen Márquez. Ella es doctora en Ciencias Sociales Aplicadas de la Facultad de Formación del Profesorado en la Universidad Autónoma de Madrid. En investigación, el trabajo de la doctora Márquez se centra en el análisis de la inclusión y de la exclusión educativas en educación secundaria y sobre todo en educación superior, así como en la implementación de procesos, políticas y prácticas inclusivas. La doctora Márquez es cofundadora de ONInclusión y colaboradora del Consorcio de Educación Inclusiva de España. En esta ponencia, la doctora Márquez nos presenta el desarrollo de un sistema de indicadores para facilitar la inclusión en instituciones universitarias y parte de la premisa de que muchas casas de estudio no cuentan con estas herramientas articuladas y validadas que les permitan transitar hacia un paradigma inclusivo, que no solo se centre en la presencia, sino también en la participación y logro de todos y todas. Adelante, doctora Carmen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Marcela. Un placer. Muchísimas gracias a todos y a todas por invitarme esta tarde a pasar y a compartir este espacio de reflexión y de aprendizaje. Muchas gracias a la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, muchas gracias al Centro de Estudios Latinoamericanos para la Educación Inclusiva, muchas gracias también a la Red Ecuatoriana de Pedagogía que está haciendo posible que podamos compartir este espacio así en diferido o en virtual. Y muchas gracias también a mis compañeras de mesa que tuvieron también una intervención tan brillante y tan interesante para mí. Como bien decías, mi objetivo esta tarde un poco es reflexionar juntos y con ustedes sobre la consolidación de los sistemas universitarios inclusivos, porque al menos en lo que yo voy trabajando sobre el tema, voy descubriendo que la inclusión es un tema cada vez o muy todavía desconocido para los sistemas universitarios, tanto de Europa, de España, donde resido, como de otros países de América Latina, otros países de otros continentes que todavía no se están ocupando del tema. Me gustaría comenzar abordando por qué nos interesa y por qué deberíamos avanzar en la inclusión de los sistemas de educación superior. En principio, porque la educación superior es un bien público, es un derecho humano y un derecho universal, como quedó recogido en la Conferencia de Educación Superior de América Latina hace ya casi una década, ¿no? Posteriormente, incluso la Agenda 2030 ha vuelto a decir que todos los sistemas educativos, incluidos los sistemas universitarios, deben ser sistemas inclusivos. De manera que entendemos que la inclusión nos va a llevar a la consecución de uno de los objetivos de desarrollo sostenible, como es el cuarto objetivo, además de que tiene una incidencia indirecta en otros objetivos que podríamos también mencionar. Esto nos lleva a pensar que la educación superior excelente es y debe ser una educación inclusiva. Entiendo que sus sistemas educativos están tan ocupados y tan preocupados por la excelencia como los míos, como los propios de España, ¿no? A prácticamente todas las universidades les interesa mucho ser excelentes, creo también que debe ser así, pero me gustaría recordar que esta excelencia pasa por ser espacios y entornos de aprendizaje inclusivo. Sin embargo, si nos hacemos un poco de retrospectiva y miramos los datos que tenemos en relación a la participación universitaria, hay motivos para estar contentos y para estar animados o para ser optimistas, pero también hay motivos para todavía entender que falta mucho por recorrer. Los últimos datos publicados por IESAL en 2020, justo hace casi un año, nos hablan de que efectivamente se ha duplicado la tasa de matriculación, se ha ampliado, se da lo que se llama la democratización de la educación superior prácticamente en todos los continentes del mundo. En algunos continentes, además, con una incidencia bastante importante. Se ha duplicado
la tasa de participación en América Latina, se ha duplicado la tasa de participación en Europa, incluso en Asia. Estos son esos datos que nos dan o que nos dicen que podemos ser optimistas y que quizás vamos por un camino bueno. Aunque, sin embargo, si hacemos un análisis algo más pormenorizado de la situación de los sistemas educativos, de los sistemas universitarios, vemos que este acceso a la educación superior no está siendo siempre equitativo. Como muestran los datos, vemos que hay un incremento mayoritario de familias o de hijos de familias y de hijas de familias que tienen un alto o medio poder adquisitivo, siendo las familias de procedencia más humildes las que todavía están muy alejadas de los sistemas educativos. Igualmente vemos que la participación equitativa a nivel de género tampoco se está dando y solamente un 4% de los sistemas educativos pueden decir que son sistemas paritarios. El resto de sistemas hay una participación minoritaria de las mujeres y sobre todo una participación minoritaria en lo que conocemos como las áreas STEM. Las mujeres o la elección de la formación universitaria que elige sigue siendo todavía una formación muy ligada a cuestiones de género. Esto nos hace ver que hay cosas por mejorar, bastantes limitaciones que presentan todavía los sistemas educativos. También vemos, por ejemplo, que estudiantes con discapacidad o estudiantes de origen étnico, estudiantes con cargas familiares, son estudiantes todavía minoritarios, son lo que en el espacio europeo, por ejemplo, de educación superior se llaman estudiantes no tradicionales, ¿no? Donde la literatura también los reconoce así. Y también vemos, también muy preocupante, que una vez dentro los problemas no terminan y que los sistemas educativos están todavía registrando muchas o altas tasas de abandono escolar. Si ustedes ven, tanto en América Latina como en Europa, el porcentaje medio de éxito o de conclusión de los estudios universitarios está en torno al 70%, 70, 73, 75, y esto significa que hay un 20%, entre un 20 y un 25% de alumnado que accede a la universidad, pero que termina por abandonarla sin concluir con éxito su proyecto educativo. ¿Por qué pasa esto? Pues quizás nosotros sostenemos que porque las universidades no están siendo inclusivas, porque todavía hay muchos espacios de exclusión, de marginación y de segregación dentro de las propias universidades. En un primer momento entendemos que las universidades son todavía espacios alejados de la mayoría de la población, pero cuando la población accede también encuentra muchas dificultades. La primera de las dificultades que entiendo que tenemos en el avance de la educación inclusiva es de tipo conceptual. Ahora, a partir de ahora, les voy a mostrar resultados de las dos últimas investigaciones que he podido dirigir y que para mí son bastante reveladoras. La primera de las conclusiones que quería apuntar esta tarde era, como les decía, que hay un problema conceptual de fondo, porque no está claro, no hay un marco claro que nos posibilite entender qué son las universidades inclusivas o cómo deben ser esas universidades inclusivas. ¿Qué significa la inclusión? Pues miren, se lo hemos preguntado a 119 profesores de 10 universidades públicas de España. Recientemente le hemos preguntado a profesores que están en todas las áreas disciplinares, es decir, desde las ingenierías a las sanitarias, a las propias educativas, a la pedagogía, a la psicología, a la educación. Hemos preguntado a los profesores qué significa, qué sabe usted sobre la educación inclusiva en la universidad. Y fíjense que más de casi una tercera parte, el 36%, nos han dicho que no saben nada, que no tienen ninguna idea del significado de la inclusión, que no pueden contestar nada porque no saben qué significa o qué repercusión o implicación tiene la inclusión en las universidades. Otro 32% nos han dicho que sabe poquito, que lo que sabe lo han oído en los medios de comunicación, lo han leído alguna vez en un periódico, en algún tipo de difusión a través de internet, pero que no saben precisar tampoco. El 13% les suena algo, entienden que lo han seguramente estudiado en algunos de sus estudios disciplinares. El 12% creen que al menos suficiente porque normalmente son profesores de educación que dicen que saben algo porque lo trabajan en sus aulas y muchos también son normalmente profesores de educación. El resto de profesorado de todas las demás áreas
se encuentra prácticamente contenido en ese tanto por ciento tan elevado que habla de que no sabe nada, sabe poco o solo sabe algo. ¿Y qué saben? ¿Cómo entiende el profesorado o cómo entiende la comunidad universitaria qué es la inclusión? ¿A qué debe responder la inclusión? Pues miren, la mayor parte de los participantes en nuestras investigaciones han entendido que inclusión es sinónimo de acceso de grupos no tradicionales, es decir, la posibilidad de acceder a la universidad, una posibilidad que debe ser equitativa y que debe ser representativa de la sociedad. Otra parte significativa e importante entiende que la inclusión debe ser o será algo relacionado con la atención a las necesidades especiales de los estudiantes o las personas con discapacidad que trabajan o que estudian en la universidad y que solamente está referida la inclusión a este aspecto, el de la atención a las personas con discapacidad. Y por último, hay un pequeño reducto de participantes que han entendido que cuando se habla de inclusión realmente de lo que se está hablando es de una pedagogía inclusiva, es de ofrecer al alumnado que está en el aula la posibilidad de aprender de forma significativa, con diversidad metodológica y usando un lenguaje inclusivo. Como ustedes ven, estos tres grupos a los que he hecho referencia, cada uno de ellos hace mención a una de las dimensiones de la inclusión, una de las dimensiones reconocidas. Los primeros han hecho solamente hacer referencia al acceso, los segundos entrevistados han hecho referencia al acceso y también mucho al aprendizaje, y estos últimos también mucho al aprendizaje. Esto nos lleva a entender que tenemos una visión de la inclusión educativa bastante parcializada, bastante segmentada. Solo entiendo como inclusión un aspecto, una parte, una dimensión de la inclusión. Ese es el resultado que la mayor parte de las investigaciones nos han hecho concluir. ¿Qué deberíamos entonces hacer? Pues también los resultados de nuestras investigaciones nos han dado en ese sentido algunas pautas. Y sobre todo nos han enseñado que tenemos que reflexionar seriamente sobre que la inclusión es un proceso, como sabemos, pero además es un proceso que tiene que ser concienzudamente buscado. Es decir, no es un proceso que se va a producir de forma espontánea y que debe ser siempre motivado, seguido y evaluado si queremos que sea exitoso. Es un proceso que tiene, para mí, estos 6 elementos importantes. Para comenzar, debe promover una cultura de reconocimiento, una cultura que debe dar la bienvenida, que debe acoger a todos los participantes que trabajan no solamente a los estudiantes, sino también a todos los miembros de la comunidad escolar, de la comunidad universitaria. Esto es algo importante. Primero, entender que cuando hablamos de inclusión no solo hablamos del estudiantado, sino que hablamos de todos los miembros de la universidad. Ahora en estos momentos estoy trabajando sobre una investigación dirigida al profesorado universitario con discapacidad, que también forma parte de la universidad y que es uno de esos grupos que está normalmente excluido. La segunda de las dimensiones que me gustaría resaltar es el acceso equitativo. Inclusión es parte o está constituida por ese acceso equitativo, por lo que sí bien decían algunos participantes del acceso de los grupos no tradicionales y de los grupos que históricamente no han tenido acceso a la educación superior. También, para hablar de inclusión educativa, deberíamos trabajar o deberíamos avanzar en un aprendizaje centrado en el estudiante, en las necesidades personalizadas de cada uno de los estudiantes. También es importante todo lo que tiene que ver con la participación, con la posibilidad de participación y bienestar del estudiante en su comunidad educativa, en su comunidad universitaria en este caso. Muy importante también en el ámbito universitario la participación en programas de movilidad y la participación en redes de empleabilidad, porque al final la mayor parte de los estudiantes que van a la universidad quieren integrarse en el mercado laboral, porque quienes conformamos parte de las universidades queremos desarrollarnos a nivel profesional y es muy importante trabajar todos los aspectos de empleabilidad y movilidad. Y como último elemento de este proceso estaría la evaluación del éxito. ¿Y cuál es la evaluación del éxito? Pues posiblemente, lo comentaban también Marcela al principio de la presentación y mis compañeras en su ponencia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la posibilidad del pleno desarrollo y la consecución del proyecto de vida. No sé si voy quizás muy mal de tiempo, no sé si tengo tiempo para ir
haciendo algún detalle más sobre todas estas dimensiones a las que he querido hacer referencia, pero algo que me parece muy importante cuando hablamos de cultura inclusiva en las universidades es, y está conectado con lo que también mis compañeras comentaron, este cambio de paradigma que tiene que transitar de un modelo del déficit a un modelo de las fortalezas y los activos positivos que tiene cada persona y cada comunidad como parte del sistema universitario. También me gustaría apuntar que sería muy importante que las universidades tuvieran un marco de referencia legal, un marco de derechos reconocidos basado en principios de equidad e inclusión. Y, por supuesto, que trabajaran desde una estructura organizativa transversal, que entendiera la inclusión como esa atención a toda la diversidad que está presente en los entornos, en los campus universitarios. Muy importante también que las universidades y los sistemas universitarios se comprometan con medidas de acción positiva, medidas que pueden ir desde la ampliación de becas, de préstamos, dirigido a colectivos vulnerables, y también muy importante la conciliación laboral y familiar, que entendemos que está siendo ahora mismo una limitación importante para que muchas personas, muchos estudiantes y muchos profesionales se mantengan en el ámbito universitario. También me gustaría señalar la importancia de la formación propedéutica, de preparar al alumnado para que tenga éxito en la universidad, los programas de mentoría y acompañamiento, y sobre todo también la accesibilidad de los espacios y de los entornos que no solamente dificultan la participación y el aprendizaje al alumnado o al profesional con discapacidad, sino que también muchas veces es un elemento, un obstáculo para el resto de la comunidad universitaria. Aprender centrando o ofrecer la posibilidad del aprendizaje centrado en el alumnado debe ser también una de las prioridades. Los planes de formación docente que trabajen desde el diseño universal para el aprendizaje, las pedagogías inclusivas, minimizar los ajustes. Es una de las medidas muy importantes que debemos de tener en mente, y sobre todo también las redes de colaboración docente, porque en esa colaboración entre docentes es donde podemos también avanzar mucho en ese aprendizaje. Importante, convivir en espacios de convivencia seguro, que las universidades sean esos espacios de convivencia seguro. Y como decían, trabajar también mucho el liderazgo distribuido, que las universidades sean centros y espacios de interconexión y de comunicación entre las voces diversas y no diversas, entre la mayoría y quienes no son la mayoría, ¿no? Importante la participación del asociacionismo y de todos los grupos que componen las universidades, y la participación en los órganos de representación universitaria. Por supuesto, lo decíamos antes, los programas de movilidad académica y sobre todo también la colaboración entre universidad, empresa, sociedad, resto de sociedad. La universidad no es un espacio ajeno, la Comisión Europea dice en uno de sus escritos, no es una torre de marfil desconectada de la sociedad. La universidad, en última instancia, debe ser una institución conectada con la universidad, que tiene una responsabilidad y una misión social que desempeñar con las sociedades y con los entornos sociales en los que está inserta. Y por último, pues como les decía al principio, es muy importante la evaluación de estos procesos de inclusión. Les dejaba una imagen de uno de los artículos que publicamos hace poquito, donde proponemos un sistema de indicadores para que las universidades puedan adaptarlo y puedan ir evaluando de forma progresiva en qué momento o cuáles son aquellas dificultades que van a ir encontrando o van a estar teniendo en relación a la inclusión. Como les decía, para mí es una necesidad urgente que las universidades y los sistemas universitarios se comprometan y avancen en inclusión universitaria si queremos de verdad avanzar hacia la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, o simplemente hacia la construcción de sociedades más equitativas, más justas y más solidarias. Muchísimas gracias. Voy a dejar mi correo electrónico por si en algún momento necesitaran que aclarara alguno de los aspectos o contactarme por alguno de los motivos. Muchísimas gracias por la atención que me han prestado.